pedirles que me acompañen a la primera carta de Timoteo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 17 al 25. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 25. Seguimos en la serie de Primera de Timoteo. Vamos a leer estos versículos finales del capítulo 5. Dice así el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya dos o tres testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con un espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre del pecado. Y ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos nuevamente por tu palabra. Gracias por el Evangelio, gracias por Jesucristo, gracias porque esta es tu iglesia, tuya solamente, porque tú, oh Dios, has redimido un pueblo para ti celoso de buenas obras y hemos sido comprados por la sangre de tu precioso Hijo. Y Él es la cabeza, Él es la única autoridad suprema por encima de todas las autoridades. Él es la única cabeza que tu iglesia tiene y todos los demás servimos a este Rey eterno, Jesucristo. Así que te rogamos que por tu palabra tú seas glorificado en esta tarde y que nosotros seamos edificados en temor de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Una de las realidades que mayor reproche trae sobre la iglesia del Señor es cuando los pastores usan su autoridad y su influencia para conseguir ganancias deshonestas. Cuando ellos usan el evangelio y el ministerio para enriquecerse, para aumentar sus riquezas, llenar sus bolsillos y aprovecharse de la fe de los creyentes. De hecho, recuerdo que en mi antiguo trabajo, cuando les dije que era pastor, aún estaba a tiempo parcial y era bivocacional, ellos me decían inmediatamente, tú eres de esos que se roban el diezmo. Y gracias al Señor en ese momento yo estaba trabajando en la empresa, era su compañero de trabajo, y les pude decir, no, no, mi trabajo es voluntario, de hecho por eso estoy trabajando aquí. Pero la realidad, amados hermanos y amigos que hoy nos visitan, es que muchos pastores han abusado su autoridad y han abusado la influencia que tienen, el poder que tienen, y lo han usado para su propia ganancia, lo han usado para su propio beneficio y provecho, llenando así sus bolsillos. La realidad es que hemos visto iglesias corruptas y en países como en los Estados Unidos o en muchos países del continente africano vemos a pastores viviendo en mansiones, teniendo coches lujosos y teniendo un estilo de vida que ni siquiera muchos empresarios hoy en día podrían tener. Este amor por el dinero ha llevado a estos hombres a que nieguen la verdad del evangelio para predicar un mensaje que sea de provecho únicamente para ellos. Y esto es muy lamentable. Pero no es el único mal que tenemos en cuanto a este tema. Hay otro extremo, un extremo opuesto que queriendo luchar esta corrupción, comienza a establecer que los pastores entonces deberían ser todo lo contrario. Y entonces los pastores deberían hacer prácticamente un voto de pobreza, como en muchas otras religiones. Y los pastores entonces no deberían ganar ningún tipo de dinero y deberían vivir una vida casi en escasez. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Acaso habla la Biblia acerca de este tema? Por supuesto que sí. Cuando llegamos a primera de Timoteo capítulo 5, Pablo va a abordar el tema del sustento económico de los pastores en la iglesia. De hecho, cuando está hablando a la iglesia de Éfeso, se refiere a los ancianos como los pastores de la iglesia. Y en todo este texto, lo que Pablo está haciendo, no solamente está hablando del sustento económico que los pastores deberían percibir, sino que está hablando sobre cómo la iglesia debe tratar a los ancianos que gobiernan sobre ella. Pablo está mencionando tres cosas en este texto
que la iglesia debe hacer. En primer lugar, la iglesia debe dar honor a los pastores que gobiernan bien sobre ella. En segundo lugar, la iglesia debe disciplinar a los pastores que insisten en pecar. Y en tercer lugar, la iglesia debe discernir si un hombre es un candidato idóneo para el ministerio. Este pasaje nos muestra que debemos dar honor, disciplinar y discernir. Sin embargo, por razones de tiempo, vamos a enfocarnos hoy únicamente en el primer punto de este sermón. Vamos a enfocarnos en la primera D, en dar honor. Así que mi argumento para esta tarde es que a los pastores que gobiernan bien, la iglesia debe darles un mayor honor. Abordaremos este argumento al estudiar en primer lugar qué significa gobernar bien. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de estos ancianos gobernando bien en la iglesia? Y en segundo lugar abordaremos cómo responde la iglesia ante este buen gobierno de los ancianos. Así que quiero pedirte nuevamente que me acompañes en la lectura de 1 Timoteo 5, versículo 17. 17 y 18. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. El texto comienza haciendo referencia a un grupo de personas a quien Pablo llama los ancianos. Y esta palabra los ancianos apareció por primera vez en el capítulo 5, versículo 1, cuando Pablo le dice a Timoteo, a este joven pastor, que debe llevar a cabo su autoridad, debe ejercer su autoridad pastoral con una ternura y amabilidad hacia los hombres que son de mayor edad en la congregación. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 leemos que dice: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. Esta palabra anciano es la palabra griega presbítero. Y es la misma palabra que está usando también ahora en el versículo 17. Sin embargo, se está refiriendo a un grupo de personas completamente distinto. Pablo no tiene en mente ahora a aquellos hombres de mayor edad en la congregación, sino que está teniendo en mente a un grupo de hombres específicos que tienen un rol oficial de liderazgo y de pastorado en la congregación. Pablo se está refiriendo a aquellos que gobiernan la iglesia, aquellos que lideran y dirigen la congregación. Ahora, es la primera vez que Pablo usa este término en esta carta. Antes había usado el término episcopos, que se refiere a obispos o que significa obispos en español. Pero la realidad, amados hermanos, es que este es otro término que se puede usar de manera intercambiable en el Nuevo Testamento para referirse al mismo oficio pastoral. De hecho, el concepto de ancianos no era nuevo para los cristianos judíos, porque ya en el judaísmo, en la época de Esdras, se había establecido este órgano rector o este órgano gubernamental, por así decirlo, conocido como el Sanedrín, que estaba liderado por los ancianos de Israel. Y estos ancianos de Israel eran personas de una edad no necesariamente avanzada, pero sí eran hombres maduros que estaban reinando sobre Israel, aun cuando Israel estaba bajo el dominio de otros gobiernos. Y esto era realidad también durante el Imperio Romano. De manera que la palabra anciano denota también al oficio de obispo, aquel que dirige, gobierna y lidera la congregación también en la iglesia del Señor. Así que Pablo está usando estos dos términos de una manera intercambiable. Y esto es importante porque todo el final del capítulo 5 se refiere a cómo la iglesia debe tratar a los ancianos, cómo la iglesia debe tratar con los pastores, los obispos, los líderes que Dios ha puesto sobre ella. Y en primer lugar, lo primero que hace es denotar a aquellos ancianos que gobiernan bien. Y quisiera detenerme en este punto, en esta predicación, porque el gobernar bien, amados hermanos, es una tarea indispensable para todo hombre que Dios ha llamado a liderar en su iglesia. Hemos visto a lo largo de toda la carta de 1 Timoteo que el oficio pastoral conlleva consigo implícito la tarea de gobernar la iglesia de Dios, de dirigir a la iglesia del Señor, de cuidar del rebaño que Dios ha puesto bajo su cobertura, por así decirlo, para que ellos sean diligentes pastores y guardianes del rebaño. Pero hoy en día, amados hermanos, vivimos en tiempos donde
la autoridad causa cierta aversión en ciertas personas. La autoridad en nuestros días posmodernos parece ser algo malo, como si toda la autoridad que Dios ha puesto fuese mala. Bueno, principalmente rechazamos la autoridad divina, rechazamos la autoridad de Dios y la autoridad de su palabra. Pero esto se ha ido bajando en todas las esferas de la sociedad. Los hijos ya no respetan la autoridad de los padres, los alumnos no respetan la autoridad de los maestros. En muchos lugares, en muchos países, los ciudadanos no respetan la autoridad de la policía. Y obviamente la iglesia también se ha visto afectada y la autoridad de los pastores tampoco es honrada o respetada. Es cierto que esta es una de las caras de la moneda porque también tenemos el problema de que la autoridad ha sido abusada. Y esto es de esperarse. En un mundo caído donde el pecado reina sobre el ser humano, donde el ser humano rechaza la autoridad de Dios, evidentemente vamos a tener como consecuencia que la autoridad delegada que Dios nos ha dado también va a ser abusada, va a ser usada para fines egoístas y para llenar también nuestros propios deseos. Pero amados hermanos, esta realidad no debe llevarnos a desechar el concepto de la autoridad por completo. Porque Dios ha establecido la autoridad como algo esencial en su creación. En primer lugar, el hombre vive bajo la autoridad de Dios. Y este Dios, que es la autoridad sobre todo el mundo, ha delegado parte de ese reinado en el hombre para que gobierne sobre toda la creación. El propósito por el cual Dios nos creó era para darnos autoridad a fin de que la ejerzamos de una forma bíblica, dando gloria a su nombre y mostrando sus atributos. Así que cuando Dios estableció su iglesia, es de esperar que también haya establecido una autoridad bíblica para gobernar y reflejar entonces así su reino. De hecho, esta frase que gobiernan bien es una frase muy característica que Pablo usa en 8 oportunidades en todo el Nuevo Testamento. Y 6 de ellas se refieren al oficio pastoral. En Romanos 12, del 6 al 8, Pablo está hablando acerca de los dones espirituales. Y a la iglesia en Roma le está diciendo acerca de cómo debemos llevar a cabo los dones espirituales. Y mira lo que dice en el versículo 6. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsalo en proporción de su fe. El de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con generosidad. Y el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. En 1 Tesalonicenses 5:12, Pablo hablando de la iglesia le dice, pero nos rogamos hermanos que reconozcamos a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Y en 4 ocasiones en 1 Timoteo encontramos esta palabra. La encontramos por primera vez en el capítulo 3, versículo 4, cuando Pablo está dando los requisitos para los ancianos. Y uno de estos requisitos es que gobierne bien su casa. Versículo 5, porque si no gobierna su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? En el versículo 2, hablando acerca de los diáconos, nuevamente insiste que los diáconos deben gobernar bien a sus hijos y a sus propias casas. Y finalmente en el versículo que hemos leído al inicio de esta predicación, versículo 17 del capítulo 5, los ancianos que gobiernan bien. Sin duda alguna, el oficio pastoral implica la tarea de gobernar bien a la iglesia del Señor. Y esta tarea de gobernar bien implica, conlleva la autoridad pastoral. De hecho, hemos visto en 3 de los 4 pasajes que acabamos de leer cómo gobernar y bien van juntos. Pablo no está separando el gobernar del bien, tenemos que hacerlo bien, ya sea en casa, en la iglesia, incluso en nuestras propias vidas. La pregunta es, amados hermanos, ¿qué significa gobernar bien? ¿Qué significa? ¿Qué tiene Pablo en mente cuando dice gobernar bien? Y mucho más importante aún, ¿cómo podemos saber si los pastores y ancianos que tenemos sobre nosotros como iglesia están haciendo un buen trabajo al gobernar la congregación? ¿Cómo podemos evaluar el trabajo de los pastores y ver si están o no gobernando bien a la iglesia del Señor? La palabra misma gobernar
gobernar bien implica algo excelente o de buena calidad, es decir, algo que se hace con excelencia, algo que se hace bien, de la mejor manera posible. Y creo que hay dos aspectos de esto que es importante mencionar. Creo que en primer lugar, Pablo se está refiriendo a gobernar bien cuando habla acerca de la diligencia, el esfuerzo que estos pastores hacen para pastorear la iglesia. De hecho, cuando vamos al capítulo 4, versículo 10 de 1 Timoteo, Pablo dice lo siguiente: porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Por esto somos diligentes. En esto ocupamos nuestro tiempo. Esto es lo que hacemos. Constantemente estamos trabajando y teniendo un arduo esfuerzo para gobernar bien la iglesia del Señor. Pero creo que también Pablo tiene en mente la forma en cómo el pastor usa su autoridad. No solamente la diligencia es un aspecto de gobernar bien, sino también el hecho de usar tu autoridad de una forma bíblica. En el capítulo 5 al inicio, Pablo le da instrucciones sobre esto a Timoteo. Y hace varios domingos aprendimos que la autoridad pastoral debe llevarse a cabo, debe ejercerse con amabilidad, ternura, humildad y pureza. Yo quiero que pienses en algo. Cada vez que Dios da autoridad a un ser humano, no es para el beneficio de ese ser humano, es para el beneficio de aquellos que están bajo su autoridad. Cada vez que Dios da autoridad a los padres lo hacen para cuidar, proteger y velar por la integridad de estos niños. Cuando Dios le da autoridad a los gobernantes, lo hace para que los gobernantes reinen con justicia y garanticen la paz en medio de una nación. De la misma forma, cuando Dios da autoridad a los pastores, no lo hace para que estos pastores usen esa autoridad de una forma egoísta, de una forma que los beneficie a ellos, sino por el bien y el cuidado de las ovejas que Dios ha puesto a su cargo. Así que cuando hablamos de autoridad y de gobierno, estamos viendo en tanto el aspecto de la diligencia como el aspecto del uso de la autoridad que estos pastores tienen que hacer. Pero también creo, amados hermanos, que debemos ir a otros pasajes de la Biblia, porque nuestro pasaje en sí mismo, el versículo 17, no nos dice exactamente qué significa gobernar bien. Así que vamos a ir a algunos pasajes de la Escritura para que podamos ver cómo en diferentes partes vemos lo que significa un buen gobierno en el pueblo de Dios. En primer lugar, gobernar bien significa ser diligente. Gobernar bien significa ser diligente. El trabajo pastoral, amados hermanos, no es para los perezosos o los holgazanes. El trabajo pastoral no es para aquellos que quieren tener el tiempo libre sin tener que ir a un trabajo o a la oficina. El trabajo pastoral no es para aquellos que quieren hacer trabajo desde casa. El trabajo pastoral es para aquellos que, siendo forzados y diligentes, quieren servir al Señor y a su pueblo de una manera esforzada y oportuna. Mira lo que dice nuevamente 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, y vivan en paz los unos con los otros. Cuando dejé mi último trabajo, me acuerdo que mi jefe y algunos compañeros de trabajo me preguntaban, pero ¿y qué tanto vas a hacer siendo pastor si solamente tienes que estar ahí los domingos? Incluso muchas personas en la iglesia me decían, bueno, ¿y ahora en qué ocupas tu tiempo? Ahora que ya no tienes que ir a la oficina. Amados hermanos, yo los quiero invitar a pasar una semana conmigo, con Peter, y verán que el tiempo no es algo que nos sobre. Los pastores tenemos que dedicar todo nuestro tiempo principalmente al cuidado de nuestra propia alma, al cuidado de nuestra familia, al estudio diligente de la palabra de Dios para que podamos saber qué quiere enseñar Dios a su pueblo por medio de su palabra. Preparar un sermón, amados hermanos, no ocurre cuando el pastor dice, tengo una buena idea, creo que esto va a ser bueno para la iglesia. No, preparar un sermón ocurre cuando el pastor empieza a estudiar diligentemente la escritura, primeramente para nutrir su alma, encontrar el punto del texto y entonces poder comunicarlo a la iglesia de parte de Dios. En el libro Delante de Dios y de parte de Dios, el pastor Sujel Michelén dice que cuando el predicador está predicando, su primer espectador es el Señor Jesucristo. Así que nosotros predicamos
Y antes de presentar el mensaje a ustedes, amados hermanos, nosotros tenemos el Señor Jesucristo sentado en un momento de decir, a ver qué le vas a decir a mi pueblo, a ver cómo vas a alimentar a mis ovejas. ¿Te vas a inventar algo o vas a nutrirlos con las palabras santas que yo he dicho? El trabajo pastoral es un trabajo diligente en el que tenemos que aprovechar muy bien el tiempo, amados hermanos, porque tenemos que visitar, discipular, consolar, exhortar, planificar, organizar, comunicar, una serie de actividades que hacemos constantemente todos los días, donde muchas veces no tenemos ni siquiera un tiempo. Muchos pastores sufren con establecer un día de descanso porque las demandas del ministerio son tan altas que a veces no pueden permitirse ni siquiera tener medio día libre para descansar. Y conozco a muchos pastores que sienten que si están descansando están haciendo un mal uso de su tiempo. Porque quieren ser tan diligentes y están tan afanados con poder servir al Señor y al pueblo de Dios que ni siquiera tienen cuidado de su propia alma. Y esto es un error muy común en los pastores. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, al final, le dice, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Primero cuida tu vida, cuida tu enseñanza para que puedas durar un largo tiempo en el ministerio. Pero el trabajo pastoral comienza con la diligencia, con el cuidado de los demás, con el querer meterse en los problemas de los demás y caminar con ellos en medio de los problemas, señalándoles cómo debe responder un cristiano ante tal situación. En primer lugar, un pastor que gobierna bien tiene que ser diligente y esforzado. Pero en segundo lugar, amados hermanos, gobernar bien es servir. Y quiero que me acompañes a Marcos capítulo 10. Quiero que me acompañes a Marcos capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 42 al 45. Una de las cosas que el Evangelio hace es cambiar nuestra cosmovisión y la forma en cómo nosotros entendemos algunos conceptos de la vida. Y uno de esos conceptos fundamentales que el Evangelio cambia en nosotros es la forma en cómo entendemos la autoridad y el gobierno. Y en Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45, el Señor Jesucristo le va a dar a sus discípulos la perspectiva bíblica acerca de la autoridad y el gobierno. Mira lo que le dice, versículo 42. Llamándoles junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes entre los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que cualquiera que desee llegar a ser grande, este será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será el siervo de todos. No escucha como dice Jesús, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos cuál era la diferencia entre cómo el mundo entendía el gobierno y cómo el cristiano debe entender el gobierno. Las personas del mundo, las personas, los gentiles tenían que entender el gobierno como una oportunidad para ellos enseñarse, para ellos tener control, dominio, para poder ser ellos los grandes que oprimían incluso en muchas ocasiones a aquellos que estaban bajo su cargo. Ellos reinan por fuerza, por coerción, incluso si es necesario. Pero los discípulos de Jesús tenían que tener una perspectiva bíblica. Los discípulos de Jesús debían entender que el liderazgo cristiano es servir. Y de hecho, me encanta que el Señor Jesús haya usado su propia vida. Porque, amado, no hay nadie que sea el gobernante del universo sino solo uno. Jesucristo es el único que tiene autoridad suprema sobre todas las cosas. Incluso Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dejó su trono para servir a la humanidad, para venir a morir por ti y por mí, y que muchas veces somos incluso ingratos, que muchas veces nos quejamos, que pareciera que el sacrificio de Cristo no es suficiente para nosotros. Como si Cristo, siendo el ser más sublime y precioso de toda la existencia, no fuera suficiente para tú y yo estar satisfechos y completos en Él. Aún así, sabiendo que tú y yo vamos a tener este corazón duro e ingrato, Él vino a morir por ti y por mí. Siendo el Rey, siendo la autoridad máxima, siendo aquel que gobierna sobre toda la creación, siendo aquel que es verdaderamente soberano sobre todas las cosas. Y amado amigo, tú que nos visitas hoy, quiero decirte que este es el Evangelio. El Evangelio no es que Dios te va a hacer próspero y feliz. El Evangelio es que Jesucristo, siendo perfecto, Rey eterno, dejó su trono para venir a morir por ti y por mí. Por ti y por mí que estamos llenos de pecados, de envidias, de celos, de amargura, de ingratitud, de lujuria, de corrupción.
y Él dejó todas las cosas para servirnos a nosotros. Él se hizo como si fuera nuestro esclavo y nosotros como si fuéramos los reyes. Ese es realmente lo que significa gobernar bien, significa servir a los demás. De hecho, en Juan capítulo 10, versículo 14 y 15, Jesús, usando la referencia del buen pastor, dice lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. ¿Estás viendo esto? Quién es el buen pastor? ¿Quién es aquel que es el dueño del rebaño? No somos nosotros, es Jesucristo mismo. ¿Sabes qué hizo él? Dar su vida por las ovejas. Jesús pudo haber dicho lo siguiente: ustedes son mi creación, ustedes me tienen que servir a mí. Y además ustedes han pecado y por lo tanto tienen que pagar una penitencia. Si ustedes quieren tener comunión conmigo, tienen que pasar por un largo camino para purificarse y luego servirme a la perfección. Cristo pudo haber dicho eso, amados hermanos, si no estaría pecando, estaría en su completo derecho de exigir y demandar perfecta obediencia de su creación. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo el rey? Dar su vida por las ovejas. Eso es gobernar bien. Gobernar bien implica servir y sacrificarse. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor. Al final de Marcos 10, versículo 45, dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gobernar bien, en primer lugar, significa ser diligente. En segundo lugar, gobernar bien significa servir. Y esto nos lleva, amados hermanos, a un tercer texto. Quiero que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 5. Este es uno de los textos que los pastores deberíamos leer todos los lunes cuando empezamos nuestra semana. Cada vez que terminamos una semana y comenzamos otra, los pastores deberíamos meditar sobre Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Un texto donde Pedro le dice a los pastores cómo deben llevar a cabo su ministerio, cuál es la responsabilidad que tienen delante de Dios de pastorear y velar por el cuidado de las ovejas. Y por eso dice lo siguiente, versículo 1: por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como uno de ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Hay muchas cosas en este texto que podríamos usar, pero quiero que nos quedemos con la última frase. Gobernar bien significa no tener señorío, sino ser ejemplo del rebaño. Gobernar bien significa ser ejemplo de todos los creyentes. Verás, cuando nosotros somos padres, a nuestros hijos, muchas veces, de una manera errónea también usamos la frase: haz esto porque te lo digo yo que soy tu padre. Y no tengo que proveer ninguna justificación a mi hijo, él tiene que hacerlo porque yo soy su padre. Lo digo y punto, lo tiene que hacer. Pero un pastor no actúa así en una iglesia, porque no es el tipo de autoridad que Dios le ha dado sobre su congregación. Un pastor no puede decir: se hace esto porque lo digo yo. El pastor no puede tener señoría, no puede controlar, no puede manipular a la congregación para que haga lo que él quiere. El pastor debe decir: así dice el Señor y así debemos hacer todos. Hay una razón por la que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:12 que no permitiera que nadie tuviera su juventud como algo para menospreciarlo, sino que por el contrario, él fuese ejemplo para todos los creyentes en todas las áreas de su vida. Porque ser pastor significa ser ejemplo. Gobernar bien significa liderar con el ejemplo. Y amados hermanos, esto no quiere decir que los pastores somos perfectos, pero aún lideramos y somos ejemplos en el arrepentimiento y la lucha contra el pecado. Timoteo tenía que ser ejemplo para todos los creyentes en conducta, amor, fe y pureza. Si Timoteo va a gobernar bien la iglesia, pues tiene que tener una vida irreprochable. ¿Sabes qué significa esto, amado hermano? Que cuando tú ves a un pastor, tú deberías poder decir:
Este hombre es un ejemplo en todas las áreas de su vida. Y amados hermanos, quiero decirte algo. Si los pastores de Villanueva no somos un ejemplo para ti, no estamos calificados para ser pastores. Si alguien ve la forma en cómo yo crío a mi hijo y dice, no es una forma bíblica de criar a un hijo, entonces no estoy calificado para el ministerio. Si alguien me ve como esposo y en mi rol como esposo no soy un ejemplo para todos los hombres de la congregación, entonces no estoy calificado para el ministerio. Porque el ministerio pastoral implica gobernar bien y gobernar bien implica ser ejemplo de la congregación. ¿Por qué crees que Pablo pasa tanto tiempo demandando los requisitos para que los pastores sean irreprochables? ¿Por qué crees que el 90% de las cualificaciones de un pastor se refieren a su carácter y no a los talentos y a los dones? Porque lo más importante de un pastor no es qué tan bonito habla, es qué tan piadosa es su vida. Y esto es sumamente importante. Nosotros debemos ser ejemplos de la congregación y no decir, se hace esto porque así digo yo, sino se hace esto porque así lo dice el Señor y así debemos obedecer tú y yo. El pastor no está en un estándar diferente al de la congregación. Todos tenemos un mismo estándar, que es 1 Timoteo capítulo 3, el carácter cristiano. Esto es para toda la iglesia. Esto no es algo para los pastores, esto es para toda la iglesia. Irreprochable, siendo piadosos. Y por lo tanto los pastores tienen que ser un ejemplo en ese estilo de vida. Así que gobernar bien significa en primer lugar ser diligente, en segundo lugar significa servir, en tercer lugar significa ser ejemplo de la congregación y no teniendo señorío. Pero vamos a ver un último. Gobernar bien, amados hermanos, significa señalar. Y no señalar a alguien, no señalar a alguien y apuntarlo con el dedo, sino señalar en el sentido que lo dice 1 Timoteo 4:6. Dice lo siguiente, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El buen pastor, el que es un hombre diligente, servicial y de ejemplo, también es un hombre que señala a la congregación lo que dice la Escritura. Es aquel que apunta, enseña e instruye con la palabra de Dios al pueblo de Dios. Por eso nuestro texto dice en el versículo 17 que debemos honrar a los pastores que gobiernan bien, especialmente aquellos que trabajan en la predicación y en la enseñanza, especialmente aquellos que trabajan instruyendo al pueblo de Dios a tiempo completo. Los ancianos tienen que dedicarse al estudio con diligencia de la Escritura para poder señalar al pueblo de Dios lo que Dios quiere decir. Dios sigue hablando hoy a su pueblo y lo sigue haciendo por medio de su palabra. Nuestro trabajo es entender lo que Dios quiere hacer y aplicarlo en nuestra vida, vivir nosotros primeramente y luego señalar esas cosas a los cristianos. Como hemos repetido en tantas otras oportunidades, el señalar, el predicar, el enseñar, el instruir, el corregir con la palabra de Dios es el trabajo pastoral. De hecho, de todas las cualificaciones de carácter, solamente hay una que es acerca de los dones y es que sea apto para enseñar. Un pastor no puede gobernar la iglesia bien a menos que sea por medio de la palabra de Dios. Yo quiero decirte algo. Lo que me da mi autoridad no es mi personalidad, no es, no es mi elocuencia. La única autoridad que yo tengo es delegada siempre y cuando yo sea fiel a esta palabra que Dios nos ha dado a su pueblo. En el momento que cualquier hombre venga y se aparte de esta palabra, amados hermanos, ha perdido toda autoridad en la iglesia. ¿Qué le dijo Pablo a los Gálatas? Le dijo, si aún yo o algún ángel de los cielos viene a predicarnos un evangelio diferente, sea que anatema. Es decir, no lo escuchéis. Sea maldito ese hombre o ese ángel, porque se está apartando de las santas palabras que Dios ha dicho a su iglesia. Así que la única autoridad que un pastor tiene depende del correcto uso que éste le dé a la escritura. Un pastor que gobierna bien es aquel que señala lo que la Biblia señala, como la Biblia lo señala. Hay varias cosas que creo que pueden ayudarnos a identificar esto. Algunas las he tomado del pastor Jonathan Leeman en su libro Autoridad y otras las he visto en la Escritura.
Pero en primer lugar, un pastor que gobierna bien al señalar las cosas que dice la Escritura, es un hombre que persuade con la Escritura y no con su personalidad. No es su talento, ni su carisma, ni su elocuencia, ni su humor, sino su propia obediencia y exposición de la palabra de Dios. Un pastor que gobierna bien no es aquel que demanda obediencia a su propia opinión, sino a la palabra de Dios. Repetidamente Pablo le dice en su primera carta a Timoteo que enseñe, que predique, que mande, que ordene, que enseñe, que predique, que mande, que ordene. Y en el capítulo 4, versículo 11, después de todos estos mandamientos, le dice, esto manda y enseña. Nosotros debemos exigir obediencia, pero no a nosotros mismos, sino a la palabra de Dios. Y por lo tanto, si la palabra de Dios dice sí a algo, es sí, y si dice no a algo, pues es no. Un pastor que gobierna bien es aquel que confronta el pecado que la Biblia claramente confronta y no aquellos que lo contradicen. Hay hombres a los que no les gusta que le lleven la contraria. Hay hombres a los que les gusta tener la razón en todo. En el deporte, en la política, en todo les gusta tener la razón. Y a veces cuando uno opina diferente, entonces empiezan a confrontar a esa persona. Eso no es lo que dice la Escritura. Como pastores, nuestro único deber es confrontar el pecado que la Biblia claramente llama pecado. Y de hecho, cuando la Biblia habla de temas de conciencia, nosotros como pastores debemos mantenernos al margen de la misma forma que la Escritura se mantiene al margen. Si la Escritura no es clara en un aspecto de la vida, entonces tampoco nosotros debemos afirmar si sí o si no, sino enseñar lo que dice la Escritura. Podemos recomendar, podemos aconsejar, podemos decir qué parece más sabio o menos sabio, pero si la Escritura no dice sí o no, nosotros tampoco podemos afirmarlo o negarlo. Un buen pastor es aquel que gobierna bien cuando delega y confía en los demás. Es decir, no es alguien que controla cada aspecto de la vida de la iglesia. De hecho, cuando tú y yo leemos Hechos capítulo 6, lo que vemos, amado hermano, es que cuando hubo el primer conflicto en la iglesia, el primer intento de división en la iglesia, los apóstoles no dijeron, hay que tomar control de la situación. ¿Qué hicieron ellos? Delegaron y confiaron en otros hombres cualificados para llevar a cabo esa tarea. Y así ellos confiaron la administración y los recursos de la iglesia a hombres cualificados, y es así como nace el ministerio diaconal en el Nuevo Testamento. Un pastor que gobierna bien no es aquel que es controlador y que tiene dominio o que se tiene que hacer todo lo que él dice de la manera como él dice en cada aspecto de la área de la vida de la iglesia. Un buen pastor no es aquel que te hace sentir culpable, no es aquel que te manipula, no es aquel que te impone reglas cuando son temas de conciencia. Mira lo que dice 1 Timoteo 4 del 1 al 3. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y mira esto, estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios nos ha creado para que con acciones de gracia participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Cuando alguien quiere manipularte de que hagas o no hagas algo en tu vida personal, si la Biblia no lo condena, amado hermano, ese hombre no está gobernando bien. En resumen, hay muchos aspectos que podríamos mencionar sobre lo que significa gobernar bien, pero hemos visto que significa ser diligente, servir, ser ejemplo y señalar lo que dice la Escritura. Todo esto debe ir acompañado de una actitud amable, humilde, amorosa y pura. Así es como se ve el buen gobierno en la iglesia. Así es como se ve la buena autoridad pastoral en una congregación. Ahora el texto nos manda a responder. El versículo 17 y 18 nos da la forma en cómo debemos responder a este buen gobierno de los ancianos. Vamos a leerlo nuevamente. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario.
La forma de responder, amados hermanos, es dando honor. Por eso nuestro argumento en esta tarde es: a los que gobiernan bien, dadles mayor honor. Porque es lo que la Escritura dice. Es lo que nos está diciendo claramente este pasaje. No es algo que nos estamos inventando los pastores, es lo que dice el Señor Jesucristo mismo cuando manda a sus discípulos a predicar. Ahora bien, en este contexto, el dar honor implica el respetar y honrar a aquellos que Dios ha puesto sobre la iglesia, pero también implica un sustento económico. De hecho, en todo el capítulo 5, Pablo está hablando acerca de cómo la iglesia debe usar los recursos económicos, primeramente honrando a las viudas que realmente lo son. Mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 5. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. La idea de honrar a los padres significa respetarlos, pero también ayudarlos económicamente en momentos de necesidad. Y como vimos hace un par de semanas ya, las viudas en la iglesia era un concepto muy amplio de todas las mujeres que habían perdido a su marido o aquellos a quienes su marido los había abandonado. Pero algunas de estas mujeres tenían familiares en la iglesia que podían hacerse cargo de ellas. Y Pablo manda en el versículo 16 que la iglesia no sea cargada o agravada con el sustento económico de las viudas, sino que pueda honrar a aquellas que realmente lo son. Esta idea de honrar es la misma que Pablo está usando en el versículo 17 cuando habla acerca de los ancianos. Aquellos que gobiernan bien sean dignos de doble honor. Ahora, ¿qué significa este doble honor? Bueno, en primer lugar, hermanos, no significa doble salario. Yo quisiera que sí, pero no significa eso. Es decir, si alguien en la iglesia gana 1.500 euros, no quiere decir que tiene que ganar 3.000. No, la Biblia no está diciendo que la iglesia tiene que pagar un doble salario al pastor. Si una iglesia puede pagarlo, gloria a Dios, bien por ese pastor, pero lo que está diciendo este texto no es la cantidad, sino la actitud del corazón que debe tener la iglesia hacia estos hombres que trabajan diligentemente por velar por la salud espiritual. No te está diciendo cuánto, te está diciendo que tengas un corazón generoso y que le des honor a estos hombres que trabajan en medio de ti. Cuando un pastor se esfuerza por alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios, merece ser honrado. Y Pablo fortalece su argumento citando dos partes de la Escritura. En primer lugar, va a citar Deuteronomio 25:4, cuando dice: no pondrás bozal al buey mientras trilla. Pero la verdad es que el pasaje de Deuteronomio en sí mismo no nos ayuda mucho. Tenemos que irnos a otro pasaje de la Escritura en el Nuevo Testamento, donde Pablo usa este mismo texto para plantear el mismo principio. Quiero que me acompañes a Primera de Corintios capítulo 9. Y este es un texto un poco largo, pero que es importante que lo leamos para entender lo que Pablo quiere decir en Primera de Timoteo. Primera de Corintios capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 3 al 13. Y quiero aprovechar para decirles, amados hermanos, si no han escuchado en nuestro canal de YouTube la respuesta del pastor Conrad Mbewe sobre este pasaje, les animo a que vayan y la vean. Pero su explicación realmente me ayudó mucho en la preparación de este mensaje. Porque Pablo está usando precisamente el mismo texto en Deuteronomio, tanto en 1 Timoteo como en 1 Corintios. Y el punto que él quiere hacer es el mismo en ambos textos, aunque en uno lo explica de una manera mucho más exhaustiva. En el versículo 3 dice lo siguiente, 1 Corintios 9, 3. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos en el Señor y como Cefas? ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida de un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla, el mismo pasaje que usa en 1 Timoteo 5.
¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Y lo dice especialmente por nosotros. Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado de ustedes que cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Lo que Pablo estaba diciendo es, ¿acaso no he trabajado yo entre ustedes como ministro del Señor? La Biblia enseña que todo ministro del Señor debe poder vivir del Evangelio. Sin embargo, Pablo había negado ese derecho que él tenía porque no quería estorbar el avance del Evangelio en la iglesia en Corinto. Y él, por motivos evangelísticos, había negado este derecho a percibir un salario, aunque estaba en su derecho de demandarlo. Y esto es lo que Pablo está diciendo también en primera de Timoteo 5. Todo pastor es digno de su salario. Todo pastor debe poder vivir del Evangelio. Ahora, amado hermano, yo sé que esto puede causar mucho ruido en nuestros oídos por todos los escándalos, abusos y todo el mal ejemplo que hemos visto de muchos pastores. Mi papá me contaba recientemente sobre un pastor en una ciudad en Venezuela, que se construyó una casa en Israel con los mismos de la iglesia. Vamos, hermanos, obviamente estas son cosas que nos alarman y nos llevan a levantar una suspicacia sobre el ministerio pastoral y el uso de los mismos. Esa verdad, esa cruel realidad, no nos debe llevar a rechazar lo que la Biblia sí enseña, que un pastor que gobierna bien la iglesia y que trabaja en la predicación y en la enseñanza merece un salario de parte de la iglesia. El segundo texto que Pablo va a citar, amados hermanos, viene de las mismas palabras del Señor Jesucristo. Pablo cita Lucas 17, cuando dice, el obrero es digno de su salario. Y es curioso que Pablo ya esté reconociendo el Evangelio de Lucas como la escritura, como palabra de Dios. Y está diciendo que lo que Jesús dijo es exactamente lo que la iglesia debe hacer. En Lucas 10, Jesús manda a sus discípulos a predicar y les dice a estos discípulos que no lleven con ellos absolutamente nada, porque del ministerio debería salir la provisión para su sustento. Y es ahí cuando le dice, permanezcan entonces, en el versículo 7, permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. Y Pablo está diciendo esto con respecto a los ancianos que gobiernan bien. Aquellos que trabajan diligentemente, que se esfuerzan por estudiar la escritura e instruirlos en el Señor, merecen un salario. Ciertamente un pastor no debe entrar en el ministerio esperando enriquecerse, hermanos. Y de hecho, un pastor no debería esperar ganar mucho dinero en el ministerio. Hoy en día es muy común que estos televangelistas tengan aviones privados. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Ese no es el doble honor que se está diciendo aquí. Se está diciendo que la iglesia debe ser generosa con aquellos que dan su vida por el bienestar de la iglesia, así como el pastor de la iglesia, que es Jesús, lo hizo por su rebaño. Un pastor debe poder recibir un salario a cambio de su buen trabajo en la iglesia. La pregunta es, entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Bueno, no creo que debemos ser muy creativos. Creo que el pasaje mismo ya es en sí mismo una aplicación. Nos está mandando a responder de una manera ante un buen gobierno de parte de los ancianos. Pero creo que hay varias implicaciones que nos pueden ayudar. Hay cuatro cosas implícitas en este texto que creo que nos pueden ayudar a saber cómo llevar a la práctica este dar honor a los pastores. En primer lugar, amado hermano, tienes que evaluar a los pastores. Y yo sé que nuestra iglesia es una muy buena iglesia en donde mucha gente confía en nosotros y gracias a Dios por eso, gracias a Dios por el buen testimonio que Dios nos ha permitido tener dentro de la congregación. Pero amado hermano, la congregación debe constantemente estar evaluando a los pastores para ver si están siendo diligentes, esforzados y gobernando conforme a las escrituras. Hablaremos acerca de la disciplina a los pastores en el próximo domingo. Pero la iglesia debe evaluar
y usar los criterios que hemos visto en esta tarde para determinar si los pastores se están apegando a la Escritura. Porque la autoridad sobre la congregación es el Señor Jesucristo por medio de la palabra. Y luego de ahí es delegada a los ancianos. Tienes que evaluar si nosotros estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios o no. Si estamos reflejando una autoridad del mundo o si estamos reflejando la autoridad de Cristo. Si estamos gobernando como los gentiles o si estamos gobernando como el Señor le dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 10. En primer lugar, debes evaluar a los pastores. En segundo lugar, debes asumir tu responsabilidad como miembro de la iglesia. Y citando al gran Spider-Man, cuando decía, con una gran poder viene una gran responsabilidad. Amado hermano, así lo mismo. Si Dios te ha dado la autoridad para evaluar a los pastores, te ha dado la responsabilidad para sostenerlos económicamente. La iglesia tiene el derecho de evaluar a los pastores. De hecho, la iglesia como congregación tiene el derecho de remover a los pastores que sean malos, de quitar a pastores que sean pastores que no sean piadosos o que enseñen una falsa doctrina. Esa autoridad última la tiene la congregación y lo veremos el próximo domingo. Pero si esa es la autoridad que tenemos, también tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que estos hombres puedan ejercer su ministerio sin ningún tipo de preocupación financiera. Y de nuevo, esto no significa lujo, significa poder satisfacer todas sus necesidades. Amado hermano, tu responsabilidad es a diezmar y ofrendar generosamente para que haya sustento en la iglesia, tanto para los pastores como para las viudas o los extranjeros y los necesitados. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4. Cuando vamos al libro de Filipenses, Filipenses 4:13 es uno de los textos más citados por el mundo evangélico. Pero mira cómo dice Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante, donde está precisamente este texto. Este es Pablo hablando a la iglesia en Filipos. Y este es Pablo hablando a ellos, agradeciéndoles por una ayuda económica que ellos habían enviado para él en su ministerio. Y mira lo que dice. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban porque les faltaba la oportunidad. No hable porque yo tenga escasez, pues yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, me han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún en Tesalónica ustedes me enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que yo busque dádiva en sí, sino que busco que el fruto aumente en su cuenta. Porque lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que me han enviado. Fragante aroma y sacrificio aceptable y agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No está diciendo aquí Pablo a la iglesia de Filipos, le está diciendo, ustedes han cumplido su responsabilidad delante de Dios para conmigo. Y esto es algo que es agradable para Dios. Es un fragante, es un sacrificio aceptable que ustedes den para el avance del ministerio, para cubrir mis necesidades, en fin de que yo me pueda dedicar a la predicación, a la evangelización. Amado hermano, es responsabilidad de la iglesia. La iglesia, en muchas iglesias, gracias a Dios no es el caso de Vida Nueva, pero en muchas iglesias, muchas congregaciones esperan que sus pastores trabajen incansablemente, que sean diligentes, pero no reconocen ni siquiera una hora de su trabajo. Y esperan consejería, y esperan predicación, y esperan enseñanza, y esperan buena planificación y el funcionamiento de la iglesia, pero no son participantes del ministerio al poder ofrendar para que este hombre pueda estar dedicado a la obra del ministerio. Amado hermano, si un pastor tiene que estar preocupado porque no llega a fin de mes, poco cuidado espiritual va a tener de tu alma.
poco te va a poder pastorear si está pensando en cómo va a llegar a fin de mes para sostener a su propia familia. Y el mismo pasaje en 1 Timoteo 4 y 5 nos dice que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Te imaginas un pastor que diga, bueno, yo voy a servir al Señor a expensas de la necesidad de mi iglesia, de mi familia? Amados, eso está mal. Y eso está mal tanto desde la perspectiva del pastor como desde la perspectiva de la iglesia que espere que eso sea así. En tercer lugar, hay otro principio implícito que nos puede ayudar a entender esto. Y esto creo que es un poco más de sabiduría, más que un mandamiento de la palabra de Dios. Pero el texto nos muestra un patrón. El texto nos muestra el patrón de a los que gobiernan bien, darles mayor honor. Y creo que el patrón es a aquellos que ya lo están haciendo. Más, el oficio pastoral no se ejerce por un salario. Es decir, yo no espero a que me paguen para empezar a ser pastor. Yo empiezo a pastorear la iglesia, cualquiera sea la condición en la que Dios soberanamente me tenga. Y a partir de allí, la iglesia debe reconocer ese trabajo, si es que soy fiel al Señor y a su palabra, para poder pagarme un salario según la medida de las posibilidades. Esperemos que pase la interrupción, hermanos. Pero el patrón que nos muestra la escritura es a los que gobiernan bien, a los que ya están haciendo el trabajo. Muchos de ustedes saben que antes de ser ordenado como pastor al inicio de esta iglesia, yo estaba ejerciendo funciones pastorales. Y no lo hacía por buscar un salario, lo hacía por el llamado que Dios me había hecho a mi vida. Nuestro hermano John, que está preparándose para el ministerio pastoral, no está recibiendo un sueldo y aún así ya está pastoreando la iglesia, aún sin ser reconocido como pastor. El patrón que la escritura nos da es aquellos que ya están haciendo el trabajo, reconócelos, tanto en el oficio como en el salario. Y amados hermanos, ese es el patrón bíblico que creo debemos seguir como iglesia. Debemos buscar hombres que ya estén ejerciendo de alguna manera, que sea evidente que son pastores sin necesidad de serlo. Y me refiero a esto, que tengan un corazón pastoral sin necesidad de tener un cargo oficial en la iglesia. Y este es el patrón. Por eso dice, a los que gobiernan bien, ya están ejerciendo el ministerio. Es posible que lo estén haciendo de manera bivocacional o que lo estén haciendo en tiempo parcial cuando puedan. Y ese es el patrón bíblico. Si desde un inicio alguien puede sostener a su pastor desde el principio, gloria a Dios si es así. Pero los pastores no estamos en esto por el dinero. Amados hermanos, nosotros quisiéramos tener tanto dinero que no tuviéramos que alabar a la iglesia. Pero tampoco podemos pretender tener 48 horas en un día. Así que el primer lugar es hombres que ya están ejerciendo el ministerio, que ya están gobernando bien, que ya están siendo ejemplo, que ya están pastoreando la iglesia. Entonces, cuando hagan bien su trabajo, la iglesia debe reconocer el buen trabajo de estos hombres. Y en último lugar, esta es una aplicación más para los que ya estamos en el ministerio o para aquellos que son aspirantes al ministerio o aquellos que quieren en algún momento ocupar algún puesto oficial en la iglesia. Bueno, hermano, si estás en el ministerio pastoral o si aspiras al ministerio pastoral, yo quiero recordarte las palabras de primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere. No por avaricia de dinero, sino con sincero deseo. Si tú estás ya en el ministerio o quieres estar en el ministerio, tu motivación no es el dinero, es el amor a Dios y a su pueblo. Mira, no hay salario alto que pueda mantener a un hombre en el ministerio. Porque la carga pastoral, el estrés emocional, espiritual, el desgaste, el sacrificio propio que un pastor debe hacer, no lo repone un salario. Eso solamente se hace por la convicción de que Dios te ha llamado, te ha dotado y te ha equipado para hacerlo. Y tú estás nutrido de Cristo mismo para llevar a cabo ese llamado. Así que tu motivación no debe ser una estabilidad económica, porque además, créeme, aquí en España las iglesias son bastante inestables. Y tú tienes que entrar en el ministerio o ejercer tu ministerio por amor y convicción de que Dios te ha llamado y por amor y sacrificio a cumplir con la tarea que te ha dado.
Amados, que Dios nos ayude a ser una iglesia que tenga un liderazgo bíblico. Que Dios nos ayude a tener pastores que gobiernen bien sobre nosotros como iglesia, pero que también nos ayude a ser diligentes como iglesia en dar honor a estos hombres cuando así lo hacen. Quiero terminar con unas palabras del teólogo puritano George Whitefield. Él dijo lo siguiente: Dios no puede enviar a una nación mayor bendición que darles ministros fieles, sinceros y rectos. Así, la mayor maldición que Dios puede enviar a un pueblo en este mundo es entregarlo a las manos ciegas, no regeneradas, carnales, tibias, que sean guías poco hábiles. Dios bendice a su iglesia cuando da hombres fieles, temerosos de su nombre, que la guían por el camino recto y de justicia que establece la palabra de Dios. Pero la condenación es esta: que cuando la gente no quiere seguir a Dios, el Señor le da líderes que los lleven a su propia perdición. Que el Señor nos conceda a nosotros tener buenos gobernantes sobre nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Mi Dios, porque en ella nosotros podemos conocer la verdad. Y quiero con mucho temor, Padre, pedirte por mi propia vida, por la vida de John, por la vida de Peter y por la vida de todos aquellos, oh Dios, que servirán en tu iglesia. Quiero rogarte que nos des un corazón temeroso de tu nombre. Que a los pastores nos ayudes a ser diligentes, serviciales, responsables, ejemplo, y que señalemos a tu pueblo lo que dice tu palabra por amor de tu nombre. Padre, quita de nosotros todo orgullo, quita de nosotros cualquier intención de dominar, de enseñorearnos sobre la congregación, sino que tengamos siempre en mente el ejemplo santo tuyo, que siendo Rey de Reyes, negaste tu propio derecho, te hiciste hombre. Y como si eso fuera poca humillación, compareciste ante tribunales humanos corruptos. Tú que eres el juez de todas las cosas, te sometiste a juicio para ser hallado culpable cuando realmente eres inocente. Y así entonces gobernar a tu pueblo por medio de tu ejemplo sacrificial, dando tu vida por tus ovejas. Padre, que este mismo deseo esté en el corazón de los pastores de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Ayúdanos a gobernar bien en tu nombre. Padre, pero también te pido por mis hermanos. Te pido para que ellos entiendan la autoridad que tienen y la responsabilidad que tienen ante ti. Que puedan ser sabios en discernir qué pastores poner sobre sí, pero también la responsabilidad de sostenerlos económicamente. Te pido que la generosidad sea una característica de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Una generosidad que nos lleve a tener, no solamente para sostener a los pastores, sino también a las viudas, los enfermos, los extranjeros, los huérfanos. Que podamos ser una iglesia que espera dar, no que espera recibir únicamente. Mueve nuestros corazones, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.